Hola a todos. El problema 672 nos dice: determina la fuerza resultante en los pasadores A, B y C sobre el bastidor de tres elementos. Entonces, el enunciado directamente nos está diciendo que tenemos tres pasadores, A, B y C, con lo cual vamos a tener 6 componentes de reacción. Eso quiere decir 6 incógnitas para tres ecuaciones. Entonces, directamente pasamos a separar los elementos. Aquí observamos la barra AC, que es un elemento multifuerza, y tenemos la barra BC, que es un elemento de tres fuerzas, tal como podemos observar. Tenemos en el nodo C un punto de aplicación de carga, otro punto en el nodo B y otro punto en este doblez de la barra. Entonces ya separamos los elementos para realizar de una vez su diagrama de cuerpo libre. En el pasador en A vamos a tener dos componentes de reacción, como ya habíamos dicho, ¿no? Vamos a tener una componente horizontal y una componente vertical. En el nodo C también tendremos dos componentes de reacción, una componente en C vertical y una horizontal, aunque lo haya dicho al revés. Entonces, vamos a colocar aquí CY, aquí vamos a colocar CX, aquí vamos a tener AX y aquí vamos a tener AY. Además tenemos una carga distribuida con magnitud 200 N por metro, ¿sí? Distribuida a lo largo de toda la barra. Vemos que la carga es uniforme. Entonces, para nosotros reemplazar esta carga distribuida por una carga concentrada, necesitamos saber el área de esta figura geométrica. En este caso tenemos un rectángulo. Entonces sabemos que el área es igual a la base por la altura. Pero en este caso no tenemos la dimensión de la base. Sí tenemos la dimensión de la altura, pero nos faltaría la longitud de la barra AC. Para ello nos están dando el ángulo de 60 grados, con el cual vamos a formar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, basándonos en este triángulo, vamos a determinar esta longitud, ya que esta medida, como tenemos aquí, es 2 metros. Entonces, la función trigonométrica que relacionaría este ángulo con este cateto y la hipotenusa sería la función del seno, ¿verdad? Seno de 60 sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Eso quiere decir que la longitud AC, es decir, la hipotenusa, será igual a 2 sobre seno de 60 grados. Y con esto ya tenemos la longitud de la base. Entonces ya podemos reemplazar esta carga distribuida por una carga puntual. ¿Dónde se aplica esta carga puntual? En el centro geométrico de la figura. Aquí tenemos que el centro se ubica a mitad de la base, ¿sí? Entonces vamos a ubicarlo más o menos por aquí. Hemos dicho que su magnitud es igual al área del rectángulo. Eso quiere decir base por altura. Entonces vamos a tener 2 sobre seno de 60 grados que multiplica a 200. Y si tenemos que toda la longitud AC es 2 por seno de 60 grados, vamos a tener que hasta el punto de aplicación, partiendo desde el punto A, será 1 sobre seno de 60 grados. Hasta aquí lo único que nos faltaría sería determinar el ángulo en el que está actuando esta fuerza, ¿sí? Entonces, tal como ya sabemos, cuando tenemos dos líneas, en este caso la horizontal y el eje de la barra, y se están juntando en este caso dos perpendiculares a ambas, tal como tenemos aquí, se va a formar un ángulo igual, ¿cierto? De 60 grados. Aquí tenemos la propiedad. Por último, nos faltaría determinar el brazo de momento de la fuerza CY, ¿sí? Como podemos observar, está pasando por este punto. Por lo tanto, necesitamos esta longitud. A este punto llamaremos D y esta longitud será AD. Entonces, ¿cómo determinamos esta longitud? Necesitamos la función de 60 grados que une el cateto opuesto con el cateto adyacente. En este caso sería tangente, con lo cual nos quedaría 2 sobre tangente de 60 grados. Y ya con esta distancia tenemos todas las características en nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra AC. Ahora ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, si consideramos suma de momentos en A, nos quitamos a X y a Y de los cálculos, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, contando antihorario como positivo, suma de momentos en A debe ser igual a 0. Aquí tendremos CY, que hará girar en sentido antihorario, eso quiere decir positivo. Y su brazo hemos visto que es 2 sobre tangente de 60 grados. Luego tenemos CX, que también hará girar en sentido antihorario, por lo tanto será positivo. Y su brazo es 2 metros. Por último tenemos la carga equivalente, ¿sí? Que hará girar en sentido horario, por lo tanto será negativo. Su magnitud hemos dicho que es 200 por 2 sobre seno de 60, entonces tenemos aquí 200
por 2 sobre seno de 60 grados. ¿Sí? Y multiplicamos por su brazo de momento, que es 1 sobre seno de 60. Igualamos a 0 porque no tenemos más componentes que generen rotación alrededor del eje A, es decir, del punto A. Entonces, resolviendo y ordenando, vamos a tener 12x más 1.1547CY igual a 533.33. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas, ¿sí? Entonces, si aplicamos suma de fuerzas en Y o suma de fuerzas en X, nos van a seguir generando más incógnitas. Entonces vamos a tratar de resolver el diagrama de cuerpo libre de la barra BC, a ver qué es lo que nos tiene. Empezaremos con las reacciones. Tenemos aquí CX y CY que ya son conocidas, entonces tendremos CY hacia abajo y CX hacia la derecha. Recordemos que tienen que tener sentido opuesto, la misma magnitud pero dirección opuesta. Y ahora vamos a por las componentes en B. En este caso vamos a considerar BX hacia la derecha y BY hacia abajo. Aquí es indistinto, al final el signo es el que nos dirá si tenemos la razón o nos equivocamos. Igual siempre estamos a tiempo para corregir. Entonces aquí ya no tenemos que determinar ninguna medida ni tampoco ningún ángulo. ¿Sí? Entonces directamente podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. En este caso vamos a considerar suma de momentos en B, ya que nos quitamos Bx y By de los cálculos. Y nos damos cuenta que nos va a quedar una expresión en función de Cx y Cy. Entonces vamos a considerar aquí suma de momentos en B contando antihorario como positivo. Entonces tenemos la fuerza de 800 newtons que hará girar en sentido antihorario, por lo tanto será positivo. Su brazo de momento será de 2 metros. Luego tendremos CY que hará girar en sentido antihorario, también será positivo. Y su brazo será también de 2 metros. Luego tendremos CX que hará girar en sentido horario, con lo cual será negativo. Y su brazo 2 metros. Igual a 0. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ya las podemos resolver, ¿verdad? Lo que vamos a hacer aquí será reemplazar 12x. Aquí lo vamos a despejar y aquí lo vamos a reemplazar. Entonces aquí tendremos que 12x es igual, pasa como positivo, será igual a 1600 más 2 CY. Entonces ya lo puedo reemplazar aquí. Sí, voy a tener aquí 1600 más 2 CY más esta expresión que ya tenía. Esta es la que estoy reemplazando aquí, más 1.1547 CY igual a 533.33. Entonces ya tengo todo en función de CY. Con esto voy a tener que CY es igual a menos 338.12 newtons. Y si vuelvo a reemplazar en esta expresión, voy a determinar Cx. O aquí también lo puedo reemplazar y voy a determinar Cx. Con esto voy a tener que Cx es igual a 461.88 newtons. Entonces ya tenemos estas dos magnitudes, Cx y Cy. ¿Sí? Lo único que tenemos aquí es que el signo negativo del Cy nos indica que el sentido que hemos asumido de la flecha es incorrecto. Cy debería estar hacia abajo y en este caso debería estar hacia arriba. Pero lo dejamos con el menos porque ya las flechas le hemos asumido en esa dirección. Entonces para los siguientes cálculos se sigue considerando la flecha en esta dirección pero con el signo negativo, ¿sí? Para no confundir. Entonces ya podemos venir aquí y aplicar suma de fuerzas en X. Y como ya conocemos X, vamos a hallar a X. Entonces, suma de fuerzas en X igual a 0. Tenemos AX positivo porque va hacia la derecha, menos CX, que viene hacia la izquierda, cuya magnitud ya la sabemos. Luego tenemos hacia la derecha la componente horizontal de la carga equivalente, que será igual a la magnitud, es decir, 200 por 2 sobre seno de 60, que multiplica la componente horizontal, en este caso será el seno de 60 grados. Y como ya no hay más componentes horizontales, igualamos a 0. Entonces aquí tenemos que seno con seno se van. 200 por 2, 400, menos 400 más 400, vamos a tener que AX es igual
a 61.88 newtons. Ahora en la misma barra AC nos tocaría hacer la suma de fuerzas en Y. Lo vamos a hacer por aquí. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí tenemos AY positivo porque va hacia arriba, más CY, cuya magnitud lo sabemos que es menos 338. Sabemos que va hacia arriba la flecha, pero la magnitud nos indica que es negativa. Entonces, menos 338.12, menos en este caso la componente vertical de la carga puntual, ¿sí? O la carga concentrada. Menos porque sabemos que está apuntando hacia abajo. Entonces, menos 200, que multiplica 2 sobre seno de 60 por coseno de 60, ¿no? Que le corresponde el cateto adyacente al ángulo. Igualamos a 0. Aquí resolvemos AY y vamos a tener que es igual a 569.06 newtons. Entonces AX y AY nos ha dado signo positivo, ¿verdad? Eso quiere decir que el sentido de la flecha que hemos considerado aquí es el correcto. Por lo tanto, lo dejamos así. No colocamos ninguna aclaración ni nada como aquí en CY. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio que nos faltaron en la barra BC. Vamos a tener aquí suma de fuerzas en X igual a 0. Tenemos CX más BX menos 800 igual a 0. Pero CX ya sabemos su magnitud, 461.88. Más BX menos 800 igual a 0. Con esto vamos a tener que Bx es igual a 338.12 newtons. Y por último vamos a tener la suma de fuerzas en Y igual a 0. Aquí vamos a tener menos By menos Cy. ¿Sí? Colocamos menos porque el vector está apuntando hacia abajo. Ahora vamos a colocar la magnitud. Menos 338.12. No tenemos más componentes verticales, igualamos a 0. Esto quiere decir que By es igual a 338.12 newtons. ¿Sí? En este caso tenemos signo positivo. Eso quiere decir que el sentido de la flecha es el correcto. Ahora ya tenemos todos los componentes de las reacciones de los pasadores. ¿Sí? Lo que nos está pidiendo es la fuerza resultante. Hay que tener ojito con esto, sí hay que tener cuidado. Entonces, si nos piden la fuerza resultante en A, vamos a tener que es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante en A será igual a X al cuadrado, o tenemos 61.88 al cuadrado, más 569 al cuadrado. Le sacamos la raíz y tenemos que es igual a 572.41 newtons. Luego, si nos piden la fuerza resultante en B, vamos a tener que la fuerza en B es igual a la raíz de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Entonces, Bx lo tenemos por aquí, 338.12 al cuadrado más 338.12 al cuadrado. Esto quiere decir que la raíz me dará igual a 478.17 newtons. Por último voy a tener la fuerza resultante en C. La fuerza en C será igual a la raíz de Cx al cuadrado más Cy al cuadrado, tal como hemos visto en teoría de vectores, ¿no? Entonces, fuerza en C será igual a 461.88 al cuadrado más 338.12 al cuadrado. Aquí es indistinto el signo menos porque al final se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces la raíz me dará igual a 572.41 newtons. Y con esto ya le dimos solución al problema 672. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros en los comentarios o escríbenos al Facebook, el enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.